Bueno, voy a hacer algunos comentarios sobre algunos temas que faltan en los videos de las explicaciones que nos interesan de radiación. La radiación, lo más importante, ¿sí?, de la radiación es que se produce, ¿sí?, porque hay algún cuerpo que está emitiendo calor. Entonces, ese cuerpo emite calor, ¿sí?, y la cantidad de calor que emite por unidad de tiempo, o sea, la potencia, o sea, el calor que emite por unidad de tiempo, si este cuerpo está en el vacío, ¿sí?, está solito en el medio del universo, es un factor que tiene que, la emisividad, que tiene que, ¿sí?, la emisividad, que tiene que ver con cuánto emite, ¿sí? La emisividad es 0 si es un espejo, ¿sí? Y la emisividad es 1 si es lo que se llama un cuerpo negro, ¿sí? Los cuerpos que no emiten son los espejos. Si nosotros pensamos en un espejo, el espejo es algo que la luz rebota, digamos, ¿sí? La radiación rebota. Y de la misma manera que rebota, que esta superficie no deja entrar la radiación, tampoco deja salir. Entonces, los cuerpos que tienen emisividad 0 no emiten, ¿eh? El espejo es una emisión, no emite. Y el caso opuesto es lo que se llama un cuerpo negro. ¿Qué quiere decir un cuerpo negro? Es el cuerpo que más emite, pero también es el cuerpo que más absorbe. ¿Por qué decimos eso? ¿Y por qué se llama así? Imaginemos que tenemos un agujero, por ejemplo, ¿sí? A ver si se ve a ver si se ve, bueno, no se ve muy bien, pero bueno. La unión entre estas dos maderas acá, ¿sí?, que es un agujerito, digamos, nosotros lo vemos negro. Como vemos negro, por ejemplo, la cerradura, ¿sí?, la cerradura de una llave, digamos, el agujerito, los vemos negros. ¿Por qué los vemos negros? Porque la luz que está pegando en la madera rebota y yo la veo. Pero la luz que está pegando, pega en el agujero, se mete, ¿sí?, adentro del objeto. Y es muy difícil que emboque para salir. ¿Sí? Si yo veo, ya les digo, cualquier agujero, lo vemos negro. Eso es un cuerpo, es lo que se llama un cuerpo negro, el que tiene emisividad 1. Y es el que más emite. Después está un coeficiente, que es la constante de Stefan-Boltzmann, que es un número. El área que está emitiendo y la temperatura en Kelvin a la cuarta, ¿sí? Esa es la emisión, ¿sí?, la potencia con la que emite un cuerpo, ¿sí?, que está a una dada temperatura. Y eso es una característica de todos los cuerpos. Sí, ahora, por ejemplo, que estamos viendo lo del coronavirus, digamos, esas mediciones que hacen de la temperatura con esos aparatitos, lo que están haciendo es justamente medir esto, ¿sí? Están midiendo la cantidad de calor que les llega, y con esa cantidad de calor que les llega pueden sacar la temperatura a la que está y le van diciendo si tienen fiebre o no. ¿Estamos? Entonces, importante acá, esta temperatura tiene que estar en Kelvin. Hasta acá esto está en todos los videos, está en todos los materiales, pero en el libro, y nos interesa que lo sepamos, hay dos detalles más. ¿Qué pasa cuando este cuerpo está metido, ¿sí?, en un ambiente que está a otra temperatura? ¿Sí? El ambiente. Entonces, el ambiente también es un emisor, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos acá esto que está a la temperatura del cuerpo, ¿sí? Y este cuerpo emite con la temperatura del cuerpo a la cuarta. Ahora, ¿qué pasa con la cantidad de calor, ¿sí?, neta que sale del cuerpo? A este cuerpo le está saliendo calor porque
está a una dada temperatura, pero también el medio, si está a una temperatura, le está metiendo calor. Entonces, ese término lo tengo que restar, digamos, la temperatura del ambiente a la cuarta. Entonces, si la diferencia es muy grande, como estas temperaturas están a la cuarta, y una función a la cuarta obviamente es una función que crece un montón, muchas veces el término más importante es este. Pero en realidad, cuando uno está en un ambiente, ¿sí?, tendría que tener en cuenta las dos cosas. Eso es una de las cosas que no está en los videos, por eso lo estoy aclarando. La otra cosa que no está en el video, en los videos que le subí, es cómo emite, ¿sí? Si yo tengo un emisor, esto es un emisor puntual, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo que esto es un emisor puntual, de dato tengo, por ejemplo, tengo efectivamente la potencia. ¿Está? O sea, de acá está saliendo radiación para todos lados. ¿Sí? Esta potencia que está saliendo, o sea, la cantidad de joules por segundo que está saliendo, si yo analizo por acá la superficie que está, lo rodeo, digamos, por una superficie esférica, ¿sí?, de radio R1, definimos la intensidad, y la otra cosa que importa es la intensidad. A veces está escrito como irradiancia, ¿sí? Y la intensidad o irradiancia es la potencia que sale dividido el área perpendicular que lo atraviesa. En este caso, por ejemplo, la irradiancia sería la potencia que me está saliendo, ¿sí?, la potencia P, dividido el área, ¿sí?, de esta esfera, ¿sí?, que es 4pi por r cuadrado. ¿Qué dato me está dando acá? Que cuanto más lejos estoy, ¿sí?, menos intensidad recibo. Y eso nos damos cuenta todo el tiempo, ¿sí? Si yo estoy cerca de una fuente de luz, me ilumina mucho más que si yo me voy alejando. Cuanto más me estoy alejando, yo siento que la intensidad es más baja. ¿Cuánto más baja es? Va con la distancia al cuadrado, porque esta R que está acá es directamente la distancia a la que estoy viendo yo, ¿sí?, la fuente. O sea, la intensidad a la que me está llegando, claramente, si yo, por ejemplo, pongo, volvemos con la vela, seguramente, vamos a volver con la vela. ¿Sí? Está claro que si yo miro cómo está iluminada mi mano está muy iluminada si está cerca, y a medida que yo me alejo, ¿sí?, estoy cada vez menos iluminada, ¿sí? Estoy prácticamente iluminada por las otras luces, ¿sí? Esta, cómo va disminuyendo la intensidad de la luz a medida que yo me alejo, tiene que ver con esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula también es una fórmula interesante que nos va a servir además cuando vayamos viendo otros temas, como tiene que ver con cuando vayamos viendo la radiación nuclear, por ejemplo. Entonces es interesante que lo veamos desde ahora. Y por último, lo que tiene que ver con la radiación proveniente del Sol. ¿Sí? Si yo pienso que el Sol está muy lejos, digamos, ¿sí?, prácticamente la radiación que nos llega a la Tierra es uniforme. Esa radiación tiene una potencia, ¿sí?, que es lo que se llama la constante solar,
de 1320 watts por metro cuadrado. O sea, esa es la cantidad de calor y es una intensidad. ¿Sí? Me fijo bien si es 1300. Sí, 1350. 1320 más o menos watts por metro cuadrado. Ahí llega a la superficie de la Tierra. En realidad llega a las capas altas de la atmósfera. Con lo cual, efectivamente, a la superficie de la Tierra, ¿sí?, llega del orden de los 1000 watts. 1000 watts por metro cuadrado. Esa es la intensidad de la luz que me llega del Sol. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular cuánto calor me llega por el Sol a un cuerpo? Yo sé que estos son 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una persona que está tomando sol y los rayos del sol llegan así, la cantidad de estos watts por metro cuadrado serían si yo estuviese perpendicular al sol. Entonces, yo lo que tengo que hacer es esta superficie, fijarme cuánto de esta superficie, que es la persona que está acostada recibiendo el sol, efectivamente recibe si estuviese perpendicular. Entonces, para eso lo que yo necesito hacer es calcular si esta es la superficie de la persona, digamos, ¿sí? Si esta es la superficie de la persona, mirándola de costado, digamos. Yo la voy a poner como si fuese de costado, yo vería, ¿sí?, la persona está así. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular si me tienen que decir cuánto vale este ángulo, el ángulo que forma, ¿sí?, los rayos del sol con la perpendicular a la persona. Y entonces, la potencia es estos 1000 watts, porque hay un pedazo que se pierde en la atmósfera, pero más o menos son 1000 watts, por el área de la persona, el área del cuerpo, el área que está recibiendo el sol, por el coseno del ángulo que forma, ya les digo, los rayos del sol con la perpendicular a la superficie. Y así yo puedo calcular efectivamente cómo es la cantidad de calor que me llega por unidad de tiempo debido al sol. Si uno analiza, y en particular me parece que es interesante que lo veamos, yo podría calcular, ¿sí?, nosotros dijimos recién el sol y esto es toda la Tierra. Entonces yo tendría que ir calculando, ¿sí?, en este pedazo llega en forma perpendicular, pero en este pedazo tendría que ir multiplicando por el coseno de este ángulo y en este pedazo por el coseno, ¿sí?, de este ángulo, que es 0. En realidad, cuando yo hago eso, la cuenta que resulta es que lo que importa es el área perpendicular. ¿Y cuál es el área perpendicular, ¿sí?, de esta pelota de lo que llega al sol? Es, ¿sí?, el área, ¿sí?, del círculo que daría de cortar la Tierra por la mitad. Esta es el área que va para recibir, porque es el área perpendicular que llega del sol. ¿Sí? Estas son las 3 cositas que faltaban, están explicadas en el libro, pero que no encontré ningún video que lo explicara.